Hola mi gente hermosa, bienvenidos una vez más a este su programa de Vestidas de Gloria con María Jacobo. Y hoy tenemos a una persona que admiro muchísimo, que más o menos seguido su trayectoria y que no solamente ha impactado a las personas de su generación, sino a todas las generaciones, e inclusive me atrevo a decir que impactará las generaciones venideras con sus libros y con su forma de abordar temas muy controversiales hoy día para muchos, pero para otros son temas de la cotidianidad diaria y temas culturales. Bienvenido, Agustín, gracias por estar aquí con nosotros. Te conocemos como escritor, es Agustín Laje su nombre. Te conocemos como escritor, filósofo, político, conferencista. ¿Cómo te defines tú? ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Seguro que como político no. Soy politólogo, que eso es porque estudié ciencia política. Lo que pasa es que la gente, digamos, cuando no conoce la carrera, que es muy habitual, creen que uno estudia ciencia política para ser político. Y uno no necesariamente, aunque la mayor parte sí que entran por eso. Yo, ¿cómo me considero a mí mismo? ¿Cómo me presento? Creo que escritor está bien. Soy un escritor que escribe libros de política, libros que um, tocan temas delicados, digamos así, como vos bien introducías, y trato de hacerlo con una dosis total de franqueza y transparencia y honestidad intelectual, y eso genera hoy más rechazo todavía. Para mucha gente hoy uno no debería ser franco, uno no debería tener sentido común, uno no debería decir ciertas cosas que son verdad, pero tenemos que silenciarlas para no ofender a los demás. Bueno, Claro. yo no acepto ese mundo y por eso escribo libros diciendo cosas que son, digamos, muy lógicas, pero mucha gente quiere que se silencien. Claro, y estoy muy de acuerdo contigo. Yo también estudié política internacional, pero nunca por el voten por mí. Estudié más en el ámbito de todo lo que tenía que ver con organizaciones no gubernamentales. En mi tiempo, ya voy para Ajá. 50 años, Agustín, eh, No se quería nota para nada. la luz. Eh, No, no, no se nota quería, nada. claro, quería cambiar lo que era la condición de la mujer en Latinoamérica y todo lo que venía, pero no desde lo que veía la sociedad, que era ese falso empoderamiento, donde yo estudié en Canadá y para mí tuve un choque cultural de lo que es venir una muchacha de un pueblo pequeño a una ciudad tan grande, una cultura tan diferente, tan abierta y lo que era el concepto de feminismo en ese tiempo. Pero ya vamos a tocar esto. Antes de Bien, entrar en bien. materia, quería preguntarte, ¿dónde creciste? ¿Cómo te fue? ¿De dónde vino en ti el deseo de hacer esto que estás haciendo? Bueno, yo tengo 33 años, nací y crecí en la ciudad de Córdoba, Argentina. Yo encuentro que un punto de inflexión sumamente importante en mi vida fue el colegio secundario, o lo que llamarían en otros lugares el high school, porque fui a un colegio con un sesgo muy pronunciado hacia las izquierdas. Era un colegio donde constantemente la figura de, por ejemplo, el Che Guevara era venerada, la figura de Fidel Castro y el régimen que imperaba y que impera todavía en la isla de Cuba era venerado, donde todo lo que oliera a comunismo era venerado. Y entonces terminé un poco hastiado de todo ese ambiente y empecé a animarme a debatir las cosas que yo pensaba que estaban mal dichas, mal explicadas, que el enfoque no era un buen enfoque para abordar ciertos temas. Y empecé a debatir con mis profesores y ahí empecé a advertir que ellos concebían la educación como un proceso de adoctrinamiento. Ellos no estaban realmente brindando educación en el sentido de dar distintas campanas, dar argumentos de distintos enfoques y que el alumno pueda pensar por sí mismo a ver cuál le resulta más convincente a él. No, la cosa era repetir políticamente lo bueno que es el socialismo, lo bueno que es un régimen de izquierdas, lo maravilloso que sería vivir bajo la bota de Fidel Castro. Bueno, esto era de todos los días. Entonces, eso empezó a despertar, como te digo, una sana rebeldía política. Yo me considero actualmente un producto fallido de mi colegio, porque Claro.
el estar en ese ambiente me obligó a tener que, digo, hacerme de argumentos, animarme a hablar, animarme a levantarme, a generar alguna controversia y a escribir. ¿Por qué? Porque la parte linda de la historia es que este colegio tenía una serie de materias vinculadas a la redacción y a la literatura, y eso desde muy chico, desde los 13 años, yo me di cuenta, ahora me doy cuenta que en ese momento me había dado cuenta que era algo que me gustaba. Recuerdo que me hicieron escribir un cuento del estilo de Shakespeare, habíamos leído, perdón, de Sherlock Holmes. Sí. Habíamos leído Sherlock Holmes, entonces tenía a los 13 años que escribir un cuento de ese estilo policial y bueno, lo escribí, me gustó tanto hacer esa tarea que después sí, seguí yo escribiéndolos, ya no para entregárselo a nadie, porque ya no era parte de ninguna tarea. Entonces ahí me doy cuenta que me importa escribir y empiezo a redireccionar mi pluma hacia los asuntos políticos. Así que ese creo que fue Claro, el origen. y me parece sumamente interesante porque siendo mamá de dos jóvenes de 24 y 22 años, entiendo lo que hiciste a esa edad. Y voy a preguntarte algo, o sea, el que tú te des cuenta a los 14, 15 años, que es la secundaria, 13 años, comienzas a ver que tú conformaste un concepto diferente a lo que se te era presentado en la escuela y poder pararte y decir, yo no estoy de acuerdo con esto, comenzar a cuestionar esa ideología, esa cultura donde tú fuiste puesto allí por tus padres, me da la noción a mí de que o lo aprendiste en casa o lo autoaprendiste. Porque esto es algo que quiero temer. O sea, tú puedes caer en cualquier cultura, pero tú puedes hacer tu propia conjetura y formar tu propia ideología, que es lo que tú hiciste. Exacto. No, a ver, yo caí ahí porque mis amigos iban ahí, yo quería mantener mi relación con ellos. Claro. No fue porque mis padres me hayan puesto ahí porque ellos siguieran los lineamientos de ese colegio, al contrario. Lo que yo sí mamé en mi casa, como decimos en Argentina, o sea, sí absorbí en mi casa, fue todo ese interés por la política, porque en mi casa se hablaba, no de una manera desaforada, pero se hablaba de temas políticos y sobre todo por parte de mi abuela. Yo iba a comer a su casa después del colegio todos los días porque mis padres trabajaban y hablando con mi abuela yo le iba contando lo que íbamos viendo en el colegio y ella iba poniendo en cuestión eso, iba haciendo una operación crítica sobre todo lo que yo le decía, vi esto hoy me dijeron aquello, hoy me dijeron esto otro, y ella iba como un Sócrates haciendo preguntas incisivas, tratando de encontrar el punto débil de los argumentos que se me habían dado para que yo pudiera razonar. Y esto es sumamente importante y a este punto voy. A mí en mi casa me decían María, ¿por qué? Y siendo una jovencita, mi papá nunca me dijo, ese tema no es para mujer. Al contrario, me sentaba con él a debatir temas desde el periódico, lo que veíamos en las noticias. Y voy con esto al tema de que hablas en tu libro sobre, tienes 3 libros, uno que estoy leyendo, La batalla cultural, el libro negro de la nueva izquierda y Generación de Idiotas, que me encantó ese manifiesto, me encantó el tema de este libro y sobre todo el título. Y me encantó el título. Inclusive te voy a decir algo, mi hermana y yo teníamos un código para no decirle idiota a la persona, le decíamos el elidio. Entonces, para que entendiera lo que era esto, y me fascinó la indoctrinación que hablas aquí. Porque muchas personas se preguntan, ¿cómo podemos cambiar esto que estamos viviendo? ¿Cuál es donde la cultura, donde la sociedad nos está llevando, como tú dices, está manipulando a nuestra juventud para llevarla, que esto es lo que presentas en Generación de Idiotas, me voy a ir por este primero, para que compren inclusive ese sentido de identidad o de pertenencia que deben de tener? ¿Cuál es el concepto tuyo de sociedad y de cultura? Bueno, a ver, mi concepto de cultura es un concepto bastante complejo porque atiende a las distintas acepciones que existen de la palabra cultura, y la palabra cultura tiene muchas acepciones y son realmente complicadas. Voy a tratar de hacer un resumen así súper veloz para que nadie se aburra. La palabra cultura empieza a utilizarse en el siglo XVIII, sobre todo, con gran frecuencia. En el XVIII, los ilustrados
van a llamar cultura al esfuerzo de trabajo sobre el espíritu humano para que éste rinda frutos. Es decir, hay una vinculación entre cultura y agricultura. Agricultura es el esfuerzo del hombre sobre la tierra para que la tierra rinda frutos. La cultura es el esfuerzo del hombre sobre su propio espíritu para que su espíritu rinda frutos. ¿Rinda frutos de qué tipo? Bueno, estamos refiriéndonos básicamente a la inteligencia, al desarrollo de la voluntad, estamos refiriéndonos a la modelación de los gustos, a los modales, ¿sí? al cultivo de las virtudes, bueno, cosas que eran muy importantes en el siglo XVIII y que lamentablemente hoy no lo son tanto. En el siglo XIX, la antropología brinda un nuevo concepto de cultura que refiere a todas aquellas características socialmente aprendidas. Por ejemplo, tu lenguaje, las costumbres, las tradiciones, las historias, los símbolos, los mitos, las costumbres, los hábitos, todo lo que uno recibe de su entorno social, la antropología del siglo XIX lo bautiza como cultura y eso lo va a recibir también la sociología de ese modo. Y después hay una tercera forma de definir cultura que gira en torno a los productos de la expresividad y del genio humano. Por ejemplo, una obra de arte, una pieza musical, una pintura, una escultura, la arquitectura, una obra literaria. Supongamos que yo estoy en tu país y te digo, vamos a hacer un paseo cultural, vos no me vas a llevar a un centro comercial, me vas a llevar a un lugar donde se expongan productos que son frutos de del genio humano. Entonces, estas tres formas de definir cultura son muy distintas entre sí, y yo creo que lo virtuoso es explicar cuál de estas formas uno está utilizando en cada contexto. Usamos una misma palabra para decir cosas muy distintas. Sin embargo, y acá viene la trampa, sin embargo, en las tres está latente una misma ontología. Me has hecho una pregunta súper difícil, ¿eh? Te cuento, por eso tengo que ser un poco, estoy buscándole la forma para que esto, digamos, no quede muy enredado, pero se entienda. Las tres acepciones que acabo de presentar, ¿sí? La estética, la antropológica y la ilustrada, tienen un mismo fondo ontológico, o sea, tiene una misma forma de ser. Esa misma forma de ser involucra dos polos que son constitutivos del mismo término. Esos dos polos son el polo estructurante y el polo estructurado. ¿Esto qué significa? Significa que yo estructuro la cultura, esto es algo que vos recién decías, claro. Y lo habías dicho muy bien, yo puedo hacer cultura, yo estructuro la cultura, pero me voy a dar con que la cultura después me estructura a mí. Claro. Después, o sea, el hombre hace cultura, pero después el hombre es hecho por la cultura también. Claro. Entonces ahí viene el gran asunto de todos. ¿Qué entiendo yo por la cultura? Entiendo poder. ¿Qué claro. entiendo yo por cultura? Entiendo poder. ¿Por qué entiendo poder? Porque quien puede hacer cultura puede hacer al hombre. Quien puede hacer cultura puede establecer la forma en que un hombre se conduce en la vida. Y más aún, a ver, para que esto no quede tan exagerado, te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo. De hasta, yo te entiendo, no está exagerado. Para mí es maravillosamente bien, lo has explicado. Bien. Bueno, menos mal porque ya me ponía nervioso porque digo, digamos, uno cuando discute de estas cosas en una universidad, por ejemplo, se puede dar todo el tiempo del mundo, pero yo sé que en la televisión estas cosas tienen tiempos mucho más cortos. Entonces, ese es el gran, digamos, dilema que uno tiene. Miren, ejemplo. Nuestra cultura en Occidente, nuestra civilización más aún, que la civilización es un conjunto de culturas que tienen ciertos rasgos comunes. Nuestra civilización cree que matar a un ser humano inocente es algo que está mal. Yo diría que sí. Nuestra civilización depende de la idea de que matar a un ser humano inocente es algo malvado. Si yo salgo a hacer una encuesta en cualquiera de nuestros países, de nuestra civilización, y yo le pregunto a cualquier persona en la calle, oiga, le voy a hacer una encuesta, ¿usted cree que matar a un ser humano inocente está mal? Claro. Esa persona me va a decir que sí, que está mal. El 99,9% me va a decir mal. El único que me puede decir que no, ¿sabes quién es? Un asesino en serie, básicamente. Dexter. Básicamente. Ahora, digamos, vamos a salirnos de esa encuesta y vamos a pasar a otro tema, el aborto. Digo, ¿cómo define nuestra cultura el aborto? Bueno, hasta hace poco, hasta hace no mucho, hasta hace algunas décadas,
nuestras culturas definían al aborto como el asesinato del ser humano en gestación. ¿Dónde se ponía el foco del concepto aborto? Pues nuestra cultura lo ponía en la continuidad de la vida del no nato, de ese ser humano que está en un proceso de gestación. Bien, cuando nuestra cultura sufre una modificación terminológica y pasa a presentar el aborto con otras palabras muy distintas, como la mera interrupción voluntaria del embarazo, yo ahí generé tal cortocircuito moral entre la idea de que matar a un ser humano inocente era algo malvado y la idea de que abortar es algo malvado, genera un cortocircuito porque le cambio el contenido a la idea del aborto. Si no le hubiese quitado ese contenido, muchas personas directamente, legal o ilegal, no irían a abortar, porque pesaría sobre ellos una moral que dice está mal matar a un ser humano inocente. Ahora, modificando terminológicamente, o sea, modificando las palabras que yo uso para describir la misma cosa, yo modifico la conducta de miles de seres humanos, de millones de seres humanos que levantan esas barreras morales porque se olvidan de un momento para otro de que ahí había un ser humano también. Exacto, y también qué nos llevó a ese cambio en las palabras y demás para acomodar tal vez a una población poco educada en lo que es las relaciones sexuales, en lo que es la prevención de un embarazo no deseado, qué hacer luego de un embarazo, de una relación sexual que puedo quedar embarazada sin llegar al aborto. O sea, todos esos pasos fueron obviados. Bueno, yo comparto, soy cristiana y comparto de que no solamente la abstinencia debe de ser la ruta a los jóvenes que van a descubrir su sexualidad, sino poderle proveer con que si tu elección es tener una relación sexual antes del matrimonio, cosa que como cristiana yo siempre digo, esperen al matrimonio por la responsabilidad que conlleva y todo lo demás, pero si no puedes, o sea, yo no puedo limitarte a ti de que mañana tengas un embarazo y demás. Y partiendo... No, aparte hay un punto que es que no todos en la sociedad son, digamos, adhieren a una fe específica. Cristianos, católicos, lo que ustedes quieran. No todos en la sociedad van a adherir a esa fe. Por lo tanto, claro, es cierto, yo coincido con vos en eso, pero vos fíjate que lo que ellos llaman hoy educación sexual no ha reducido el embarazo adolescente. Venimos hace décadas con educación sexual donde nos dicen necesitamos educación sexual que la dé el Estado porque las chicas están quedando embarazadas muy chicas y la situación no ha cambiado, no ha mejorado nada. Bueno, al menos aquí en Latinoamérica y en Estados Unidos. Yo crecí en Canadá, en Montreal, Canadá, y ver una niña embarazada o una adolescente embarazada, es más, la población llama a inmigrantes porque está decayendo, las personas no quedan en embarazo por este tipo de educación sexual que se les da desde pequeños, en la cual yo participé como inmigrante al fin, de conocer tu cuerpo, de saber las responsabilidades de tener un hijo, de poder prevenir este tipo de temas, tomando yo una decisión consciente, inclusive incluyendo a mis padres dentro de esta parte, porque decían, si enseñamos a las chicas a cuidarse antes de los 12 años, pues vamos a prevenir este tipo de cosas. Y creo que ellos lo han hecho hasta cierto punto. Han podido evitar este tipo del aborto y del embarazo. Y allá el aborto es legal y no es tan alto como en nuestros países y como en otros países. Pero saliéndonos un poco de este contexto, porque quería hablar este tema que está maravilloso de lo que es la prevención, el conocer la calidad de vida de un ser humano que comienza desde la concepción, que es lo que creo. Vamos a ir, como digo yo, unos pasos atrás, el concepto de femineidad y el concepto de masculinidad hoy día, cómo se maneja en la sociedad actual. Y no desde el punto de vista de género, porque muchas personas pueden creerse una cosa y son otras, sino cuál es la función, porque muchas veces nosotros hemos tomado, entiendo, una femineidad un poco tóxica para el día de hoy, y hay un desbalance donde muchas veces la mujer piensa, y lo has dicho en algunas conferencias, de que la mujer se cree en desventaja al hombre y sin embargo, no, o una desigualdad, sin embargo, nosotras
no entendemos nuestro rol en la sociedad y queremos en algunas cosas hacer lo que hace el hombre, pero en otras cosas nos escudamos en ser mujer. Y esta parte, ¿cuál es tu concepto de Mira, mujer, de hombre, feminidad o masculinidad? a ver, de hombre y mujer es un concepto biológico. Ser hombre o ser mujer está determinado por el rol que se tiene en una relación sexual reproductiva, punto final. Es decir, es una definición totalmente objetiva, vinculada a la composición de los cuerpos en términos anatómicos y fisiológicos, entendiéndolos como una capacidad reproductiva. Es decir, si la sexualidad está vinculada a lo reproductivo, además de al mero placer, si está vinculada a lo reproductivo, pues un hombre tiene un rol específico en la reproducción y la mujer tiene otro rol en la reproducción. Eso a nivel hombre-mujer, a nivel sexo, digamos así. Ahora, a nivel de expresiones culturales, de esas adscripciones sexuales, que es lo que habitualmente le llaman género, bueno, ahí ya tendríamos el campo de la feminidad y el campo de la masculinidad. Como campos ya no tan estables en sus componentes particulares, porque, por ejemplo, yo no podría definir que lo masculino universalmente es lo que no usa faldas y lo femenino es lo que sí usa faldas, porque me voy a encontrar culturas donde es exactamente al revés. Yo no podría tampoco decir, bueno, la mujer es aquella que se maquilla la cara y el hombre es el que no, porque yo podría encontrar culturas que es al revés. Entonces, cuando entramos en lo masculino y lo femenino, tenemos que atender al momento y al lugar en el que estamos. Es decir, hay una variable tiempo y hay una variable espacio. Lo que hoy está pasando en Occidente al nivel de lo masculino y de lo femenino es un borramiento de sus contornos. Estamos viendo cómo se está emasculando a los hombres y cómo se está masculinizando a la mujer. Exacto. Se está denigrando el contenido de lo que nuestra cultura entendía por feminidad, por ejemplo, dulzura, empatía, apertura, maternidad, cariño, compañía. Todo esto suponía que lo hacía el sexo débil. Claro, como no tengo, por ejemplo, en el caso de la masculinidad, tengo una cosa aguerrida, prepotente, feroz, ¿no? O sea, todos estos ideas fuerzas que vinculaban a lo masculino, la idea de también, una idea clave para la masculinidad era protección. Protección, en cambio, la de la mujer era una idea de maternidad, por ejemplo. Todo esto está borrándose muy rápidamente. Mira, hace unos días hice, en mis programas pasados, hablé del concepto de feminidad y masculinidad partiendo desde el punto de vista bíblico. Ajá. Y esto que tú acabas de decir de lo que es la protección, ¿no? Yo le hablé las 3P de ser hombre o ser papá, ajá, que la primera tiene que ver con el poder de perseverancia, pero también de perseguir. Cuando el hombre fue creado bíblicamente, Dios lo puso dentro de lo que es el Edén, y allí en el Edén le dio la habilidad de cultivar y de crear con toda esta materia prima algo. O sea, nombra a los animales, nombra a las plantas, crea esto. Entonces la habilidad, ese poder creativo del hombre, de visionario, está en esto que te he dicho. Entonces el de protector le dio una asignación: cuida esto que te he dado, que va a ser tu hogar, ¿verdad? Exacto. Y el tema de provisión, o sea, ahora vas a proveer dentro de este contexto. Y le dio, bueno, después que él hizo todo su trabajo, o sea, yo siempre digo, el primer trabajo del hombre fue trabajar. En el Edén. Antes ni siquiera que tuviera esposa, así que no digan que ustedes trabajan para la mujer, ustedes trabajan porque era su asignación. Pero en el concepto de masculinidad, que te voy a dar solamente esos 3, que fue lo que hablé por lo mismo, cuestión de tiempo, hay un concepto de feminidad, que es lo que la mujer se ha revelado por muchos años, que es que cuando Dios crea a Eva, la crea con el concepto de lo que es ayuda idónea. Entonces, desde ahí la mujer, partiendo de que yo vine a ayudar al hombre, erróneamente se ha creído menos, porque tenemos un valor igual, pero mi rol es que es diferente.
porque Sí, hay una percepción dentro de la misma creación y biológicamente somos diferentes. Y este concepto de ayuda idónea, cuando me fui al griego y bueno, al arameico, al hebreo, lo que significa es fuerza dadora de vida. ujú. Entonces Ah, la mira. mujer es la que le da fuerza al hombre y le da vida a esos sueños que el hombre tiene para seguir juntos un camino y crear algo juntos. Entonces, si estamos en desacuerdo, si estamos en guerra dentro del concepto de hogar, que para mí es desde donde comienza el concepto de sociedad, el concepto de familia, inclusive el concepto de cultura, Sí. en muchas cosas, ya entonces comienza con una desvirtualización, porque la mujer no está en pleno rol de lo que fue creada junto al hombre. ¿Hacia dónde vamos caminando juntos? Sí, exactamente. Y ahora lo que pasa con la mujer es que en virtud de las ideologías de moda, se está haciendo todo lo posible por adquirir las características del hombre. Por eso te decía, hay una masculinización de la mujer. Ujú. Está esta idea de estamos sometidas por el patriarcado y para liberarnos necesitamos parecernos a hombres. No, ¿Sí? Entonces, vamos a ejercer violencia pública. Yo lo he visto, o sea, a mí no me lo contó nadie. Yo he Ujú. estado en manifestaciones feministas, por ejemplo, donde literal van contra una iglesia, orinan en el medio de la calle, Horrible. dentro de una botella a la vista de cualquier persona, y le arrojan con su propia orina a las personas que están defendiendo una iglesia para que no la prendan fuego, por ejemplo. Bueno, cualquiera ve esto y dice, esto es una conducta de una masculinidad tóxica, como dicen últimamente, ¿no? La masculinidad tóxica vinculada, por ejemplo, con esta idea de ser violento, por ejemplo. Bueno, no, Sí. esto lo está haciendo en este caso una feminista porque cree que de este modo se libera del patriarcado. Hoy Ujú. estamos viviendo una crisis tal de identidad que ya nadie puede dar mucho sentido a qué significa ser masculino y qué significa ser No, femenino. Por no. ese motivo es por el que está habiendo además una crisis a nivel disforia de género en tantos chicos. Al no tener ningún modelo claro de adscripción, yo, digamos, ya no tengo una estabilidad en cuanto a, bueno, yo soy hombre, y acá hay un modelo que evidentemente tiene su flexibilidad, ¿no? O sea, tiene flexibilidad lo masculino, tiene Claro, flexibilidad lo femenino, si no seríamos todos iguales y si no claro. sería la vida demasiado aburrida, ¿no? Daría exactamente lo mismo con qué mujer estás, por ejemplo, en el caso mío, o en el caso tuyo, con qué hombre estás, daría lo mismo porque todos serían iguales. No, hay un margen, digamos, muy rico en el cual uno va digamos, construyendo su forma de ser. Pero hoy esos márgenes ya no existen porque ya es un todo, está todo mezclado ahí. O sea, digamos, ya no hay forma de dividir lo masculino de lo femenino e incluso más aún, quien hoy quiera definir características masculinas y quien hoy quiera definir características femeninas va a ser señalado con el dedo acusatorio como retrógrado, misógino, Totalmente. transfóbico. Si alguien dice, por ejemplo, como vos recién dijiste, la mujer eh, tiene una virtud para el cuidado, estoy pensando, por ejemplo, hay una ética feminista de hace muchos años que reivindicaba que la mujer tenía una virtud en el cuidado, le llamaban la ética del cuidado, ¿no? Sí. Y fue elaborada por feministas. Bueno, si hoy dice uno eso, ¿qué te van a decir? Te van a decir, ay, es que vos querés oprimir a la mujer para que se quede dentro del hogar, cuidando a la familia. No, 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 vos sos un patriarcal, ¿no? Entonces ya no hay manera de discutir estas cosas. No, y que, ¿de dónde tomo yo este concepto? Porque como te dije que tomé estos tres conceptos del hombre Claro. y el primero de la mujer, de lo que definir ayuda idónea, lo que has dicho es cuando el Señor crea a Eva dentro del concepto bíblico y habla de que el nombre se lo puso a Adán, no Dios. Ajá. Y Eva significa madre de todo ser viviente. Entonces la llamó Interesante. madre, el concepto de ser mamá, ese sentimiento de cuidado del que hablas, antes de que Eva fuera mamá, diera a luz. Claro. Entonces está en el cuidado, el concepto de ser madre, antes de que yo sea biológicamente mamá, desde niña vas a ver, las niñas las pones en un lugar y se cae alguien, hay una niña que lo va a ayudar, hay una niña que le va a dar agua a alguien. Es Sí. más, le digo siempre a las personas que tenemos una discusión, ¿dónde está tu hogar?
siempre pensamos que nuestro hogar, a las personas que son solteras, está donde está mamá. No es mi casa, un edificio. Mi mamá se puede mudar en diferentes partes del mundo, y cuando digo regreso a casa, voy a visitar a mamá, voy a visitar a mi concepto porque la mujer da ese concepto de hogar y de pertenencia, ese concepto de que aquí es donde yo fui cuidado, aquí es donde yo crecí y fui amado de una forma, y la madre inclusive es la que transmite valores por muchísimas otras cosas que podemos entender. Y por eso yo entiendo que hoy culturalmente la femineidad es tan atacada por el concepto no solamente de cuidado, pero también fuimos creadas para deleite y belleza, que ese es otro punto que no quiere la gente entender. Mira, un punto muy interesante, y es que lo que deleita con su belleza es aquello que hace buen uso de sus rasgos femeninos. Sí. Es decir, ¿por qué nos atraemos hombres y mujeres heterosexuales? Hoy hay que aclararlo, ¿no? Sí. Hombres y mujeres heterosexuales. Nos atraemos porque somos diferentes. Sí. No somos pan con pan. Exacto. Somos diferentes. Entonces, lo que a un hombre habitualmente le atrae físicamente de una mujer es la diferencia. Claro. Es la diferencia. Por eso las mujeres, digamos, buscan hacer sobresalir determinadas características físicas de su cuerpo que son distintas del físico masculino, del físico de un hombre. Entonces, hoy todo eso está denigrado, está atacado. Incluso hay una especie de puritanismo en estas ideologías de moda, donde todo lo que vaya a reconfortar estéticamente a un hombre significa cosificación. O sea, a vos te gustó ver, no sé, vamos a decir, un desfile de modelos, es porque esas modelos están siendo cosificadas por el patriarcado, que están siendo expuestas como si fuesen presas, como si fuesen pedazos de carne, ¿no? Hay una cosa muy puritana en este asunto feminista, porque al mismo tiempo, si otras mujeres que no generan ningún deleite en el hombre salen a mostrar sus senos en una manifestación feminista, eso está perfecto. Entonces, ¿cuál es la variable? La variable que cambió de un certamen de modelaje y de una manifestación feminista en donde fueron en ropa interior, lo que cambió es que en una al hombre le resultó atractivo y en la otra al hombre le resultó por lo menos indiferente, por no decir desagradable. O vergonzoso. Entonces, o espantoso, exactamente. Entonces, ese es el ataque. Hasta tal punto han atacado, fíjate vos, Miss Universo. Miss Universo ha tenido, que es un certamen de belleza quizás el más importante del mundo, ha tenido a hombres compitiendo contra mujeres. Por ejemplo, Miss España, Ángela Ponce, que fue en el certamen del año 2018, es un hombre. Es un hombre. Es como le dicen hoy una chica trans, o sea, un hombre que se ha sometido a cirugías estéticas. Eso es. Y bueno, toda la prensa internacional prácticamente obligándote a que aplaudieras, que qué bueno que en un certamen de belleza femenina ahora hubiese transexuales también, ¿no? Constantemente el ataque a la idea de que, y cuando, aparte, mirá qué interesante, hay toda una moda en este momento de que si la mujer se ha puesto linda, de ninguna forma tiene que ser para agradar a un hombre. Están todas las mujeres maquillándose, preparándose, yendo al gimnasio, haciendo un esfuerzo por adquirir ropa que ellas entienden que les sientan bien, pero inmediatamente después en sus propias redes sociales dan explicaciones que nadie ha pedido de por qué están haciendo semejante esfuerzo estético. Y las explicaciones son todas las mismas. Son, lo hago para mí, no lo hago para que nadie de allí afuera me diga, lo hago para mí, que no vaya a quedar ninguna duda. Esto soy yo y es para mí. O sea, es de un narcisismo. Digo, sería mucho más bello que dijera, bueno, me gusta que mi pareja me vea linda, por ejemplo. Claro. No, decir eso hoy, te voy a poner un ejemplo. Yo me esfuerzo por usar cierto perfume porque sé que a mi pareja le gusta. Bueno, yo no me voy a sentir oprimido por hacer ese esfuerzo. Claro que no. Pero hoy hay mujeres que sí, hoy hay mujeres que tienen que tratar de racionalizar sus esfuerzos estéticos para no terminar admitiendo de que todo lo que hacen en materia estética o gran parte de lo que hacen en materia estética es porque les gusta agradar a los hombres.
y porque es parte de nuestra naturaleza que así sea. Siempre ha sido así. Y se ha desvirtuado esto y es totalmente verídico porque nosotras entre sí competimos. O sea, la mujer tiene una competencia con la amiga, con la vecina, y se ha comprobado que cuando hay un grupo de mujeres juntas, terminan todas vistiéndose igual y terminan pareciéndose todas, tú lo sabes. Entonces, si no hay un concepto de sí misma, entonces yo creo que por ahí es que comienza, no, yo lo hago por mí, bueno, porque mi amiga y yo somos muy parecidas, pero lo estoy haciendo por mí. Y obviamos al hombre, o sea, me voy a incluir porque soy mujer, pero no, a mí me costó mucho criando como mamá soltera, dos varones, tener el rol de su papá incluido. O sea, Agustín, dentro del sistema de hoy día familiar, no prevé una separación, pero que las personas se puedan quedar de amigos. O sea, yo fui atacada con el tema de que como marido no funciona. Perfecto, no funcionamos como pareja, por X, Y razón ya no somos, pero como padres tenemos que mantenernos unidos. Claro. Y esto le mandaba un mensaje, no solamente de que, oh, pero tú eres muy bonita y todavía estás soltera. ¿Será que todavía lo estás esperando a él? O sea, una dinámica que la gente no entendía porque el concepto es también de que nos separamos, hay una separación, hay guerra, somos enemigos a muerte y no te dejo ver los chicos. Hoy culturalmente esto lo ha aceptado. Entonces, dentro de la feminidad que tú dices, no lo hago para agradar a nadie, lo hago por mí, y ese narcisismo también conlleva a otra etapa, como mujer, cómo me comporto. Si ya yo he quitado esto de que yo no lo hago para el hombre, ¿para quién lo haces? Para ti. Es muy duro estar solo. Es muy duro estar solo, y aparte hay otro asunto, y es que la identidad es siempre una forma de presentarse al mundo. Es decir, si nosotros fuésemos Robinson Crusoe, este muchacho... Robinson Crusoe. Ese libro mi favorito. Claro, o sea, quedamos en una isla, ¿sí? O por ejemplo, los que no lo hayan leído seguramente han visto la película Náufrago. ¿Se acuerdan de Náufrago? Bueno, estaba Tom Hanks con Wilson. Wilson, sí. Bueno, digamos, ahí ya no hay esa necesidad humana, que es una necesidad propia de la calidad de nuestro ser, que somos un ser social, ¿sí? Somos seres sociales. Ya no está esa cosa de yo voy a tener que presentar lo que soy frente a otra persona que también tiene ojos y a la cual le entro en alguna medida por los ojos, hasta que la persona no me conoce, digamos, en aspectos que solamente se conocen hablando. Yo soy una persona que entra por los ojos en el mundo de la vista pública. Claro. Entonces, es mentira que las personas no hacen nada para agradar al resto. Estamos constantemente haciendo cosas. Y te voy a decir, mi área en política internacional me fui por el lado de imagen pública, apasionada de la imagen, porque yo en mi clase, o sea, imagínate una chica de República Dominicana, que entiende la capacidad de impacto que tiene la imagen en un político, que tú sabes que, bueno, en Canadá lo estudié muy bien, de que te forman como producto para venderte a esa persona que va a votar por ti. Entonces yo dije, ven acá, están empacando a esta persona, están haciendo una imagen de esta persona que sea o no, para hacerla más vendible. Entonces, en el tema de imagen, que fue donde me especialicé en todo lo que es imagen personal, imagen corporativa, imagen pública, hay un efecto. Es más, sabemos que la primera impresión de un ser humano la causa lo que vemos. O sea, esta es mi tarjeta de presentación. Cuando nos conocimos en persona, es mi tarjeta de presentación la imagen. Y vas a formar, basado en esto que ya tienes, esta información en tu cerebro, cuando me miras, vas a tener un concepto de mí. Vas a ir a tu archivo y decir, bueno, ella, si está masculinizada como dentro de su apariencia, la voy a poner en este archivo de feminista y demás. Sí. ¿Y a dónde voy con esto? De que hoy día con el celular, lo queramos o no, antes me tomaba unos segundos, te miraba, bueno, déjame ver su tono de voz, y luego venían las ideas y me formaba algo de ti. Hoy, por el tema de las redes sociales, nos toma una décima de segundo yo formarme una opinión tuya basada en lo que veo. Claro, totalmente. Y esto es sumamente importante hoy. Entonces, lo que yo estoy transmitiendo como imagen debe de ser coherente con lo que yo pienso y con quién soy.
Claro, porque fíjate vos qué triste que es todo este atajo, porque, insisto, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque el ataque a la feminidad, en gran parte, es un ataque a la apariencia física de la mujer. Claro. A ver, la apariencia física de la mujer hoy está siendo degradada en todas partes. Yo no sé si vos has visto estas militantes por la mujer, se revientan, o sea, cuanto más reventado tengan el pelo mejor, cuanto más desagrado provoquen con sus formas de ser, mejor, cuanto más se expongan. De hecho, a ver, para no darle tantas vueltas, hay memes de antes, después de ser feminista. No sé si los has Claro, visto, sí, son yo los he buenísimos. visto. Dan vueltas por todas partes. Antes de ser feminista y vos ves una chica hermosa. Sí. Ahora destruida físicamente. El ejemplo más conocido para todo el mundo es el de Demi Lovato, ¿no? O sea, digamos, si uno ve las Okay. fotos antes de su militancia feminista o queer, ella ahora dice que es queer, que es pansexual, vas a ver una mujer estéticamente muy, muy hermosa. Ahora, pasás a lo que es Demi Lovato después de toda esta transición política y vas a ver una cosa bastante desagradable. Entonces, todo esto... Exacto, pero todo esto para aniquilar esa identidad y esa imagen de la mujer. La idea de que la mujer digamos así, se produzca estéticamente para agradar al sexo opuesto es lo que para ellos resulta inadmisible. Y por eso tantas mujeres heterosexuales que realmente sí tienen el interés de agradar al sexo opuesto, están constantemente buscando excusas que nadie les ha pedido, diciendo en sus redes sociales que todo lo que hacen cuando van al gimnasio, todo lo que hacen cuando están 2 horas maquillándose, todo lo que hacen cuando van a comprar su ropa para verse mejor, lo hacen exclusivamente para ellas mismas. Y esto es, digamos, es absurdo porque imagínate vos que, vamos a suponer, vas eh, a una entrevista laboral. Bueno, te vas a preparar para dar una buena impresión en la entrevista laboral. Vas a una reunión académica, a ver si te admitieron o no en un doctorado o en un posgrado. Bueno, vas a ir a tratar de dar una buena imagen, vas a tratar Claro de que sacar sí. la mejor imagen que vos puedas de vos misma. Ahora, ¿vas a ir a una cita con un hombre y la idea es dar una mala imagen? Eso es, eso mismo digo. Eso es, o sea, es tal el grado de absurdo Te que digo el de problema dónde, real aparece cuando tu imagen está construida para agradar al sexo opuesto. Eso es lo que ellos no toleran. y te voy a decir algo. En mi caso, y parto de mí, esta oposición a veces a la femineidad y a que la mujer fuera sumamente, vamos a decir, entre comillas, llamativa, la oposición la encontré dentro de la iglesia. Mientras más Sí, llamativa eres, más llamas la atención, o sea, del sexo opuesto, entonces tú eres ocasión de caer, tú eres la tentación. Y hemos puesto ese estigma y esa etiqueta en la mujer, que para muchas iglesias cristianas es jezabélica, porque le echan la culpa. Y yo recuerdo que en mi tiempo un poquito de rebeldía, no de rebeldía en cuanto a la iglesia, pero yo decía, venga acá, pastor, o sea, se predica tanto de que la mujer no se puede poner esto, no puede hacer aquello, no puede mirar así, no se puede maquillar, la falda larga, las mangas largas, todo, o sea, pero yo no he visto el primero que predique de que el hombre, que si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Y si la sí. mano te es ocasión de caer, córtatela. O sea, ¿por qué toda la culpa es de nosotras? Porque yo me negaba a meterme dentro de la forma de que muchas veces, y no digo de todas las iglesias, de algunas iglesias o de alguna percepción ahí afuera, tenía de la mujer. Entonces quieren que la mujer sea femenina para algunas cosas, pero que como Sí. en un momento le dije yo a un pastor, pues póngame una burka. Y ahí cuando le dije esto, se tembló y me dijo, pero María, Dios, no, usted tiene 3 hijas, ¿andan sus hijas en burka? No, entonces, ¿por qué yo sí debo de ponerme una burka? Mira, te cuento una anécdota parecida, espero que no sea muy escandalosa, va a haber gente a la que no le va a gustar, pero bueno, es así, yo inicié diciéndote que a mí me gusta la franqueza total. A mí también. A mí me gusta mucho el pollo frito que hacen en Hooters. Entonces, una vez dije, medio en broma, medio en serio, dije, bueno, a ver, las feministas están totalmente en contra de Hooters.
Am, Porque ese es el verdadero espacio de empoderamiento femenino. Digo, es un restaurante conducido únicamente por mujeres. El único rol de los hombres que están escondidos atrás de la cocina es sacar la basura. Las mujeres allí, hermosas aparte, reciben después sus tips, sus buenas propinas. Y bueno, vos sabés que no solamente se me tiraron en contra las feministas, sino también gente de iglesias. O sea Ay, que pero tenías cómo dos bandos ahí. tenía dos bandos, tenía en contra de las feministas y en contra de las personas más radicales de las iglesias, donde no, pero esas mujeres las cosifican y no sé qué. Bueno, a ver, yo veo, hoy en redes sociales se ve cosas mucho más expuestas de lo que uno puede ir a ver hoy en Hooters. Hoy, eso Totalmente. parece un juego de niños. O sea, Totalmente. eso hoy parece un juego de niños. Entonces, ¿qué te digo con esto? Mira, yo creo que los extremos se pueden encontrar en todas partes, ¿no? O sea, y por las más disímiles razones. Obviamente hay una línea que separa el buen gusto del mal gusto, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo podría terminar reivindicando, no sé, un show de striptease y ahí ya me parece a mí que hay realmente mal gusto. Hay otro punto que es digamos, que, que si a vos no te gusta ese tipo de lugares, pues no vayas. Es decir, si no te gusta ese tipo de lugares como Hooters, donde no es que estén desnudas las chicas, vamos a aclarar porque también hay mucho mito con eso, no están desnudas, están con unos shorts cortos, ¿bien? Si no te gusta, pues no vayas, pero no pidas que lo prohíban. Y hay feministas que han pedido que prohíban, por ejemplo, Hooters. Y hay gente que del otro lado también se escandaliza hasta tal punto que parece que si lo pudieran prohibir también lo harían. Entonces, bueno, esas son las contradicciones que a veces vemos Y la en la sociedad. contradicción que encuentro también en esto es que puedes decir, vamos, yo como feminista me puedo parar aquí a pedir algo, porque ellos han dicho, el concepto paradigma de feminista es defender todo lo que es femenino, y ellas no defienden todo lo que es No. femenino, ellas quieren defender aquello que es masculino en ellas, aboliendo la femineidad. Entonces, si fueran realmente feministas, como ellas quieren hacer creer que son, me dejarían a mí hacer lo que yo Bueno, y quiera con más mi aún, feminidad. ¿Me entiendes? ellas hablan, Si hablamos de libertad como mujer, entonces yo como mujer tengo la libertad de hacer lo que yo quiero. Entonces no me tienes tú que decir a mí lo que yo debo de hacer. Así como la mira, sociedad o el hombre no me debe de decir a mí lo que yo debo de hacer. Entonces, ellas se están poniendo en el lugar, supuestamente, del opresor, de aquel que me sí, sí, dice a mí que yo tengo sí, y que sí. yo no debo de hacer. Entonces, le están tratando de dictar ellas, tanto al hombre como a las demás mujeres, cómo actuar y cómo no actuar, cómo vestirse y cómo no vestirse. De hecho, había una marca muy conocida de zapatillas de tenis que se llamaba Riff, R-E-E-F. Y hacía en Brasil, en Argentina y en otros países certámenes de modelos durante el verano y los hacían en las playas. Entonces, todos los años había una chica Riff que era la que ganaba y había chicas que estaban todo el año preparándose físicamente, haciendo sus dietas, haciendo toda su cosa para ese certamen. ¿Por qué? Bueno, porque les gustaba, a ver, porque les gustaba, ya está. O sea, uno puede en todo caso pensar, bueno, a mí me gustaría o no tener una relación o que esa sea mi esposa, pero ese es otro punto. El punto es, la mujer, las chicas que iban a ese certamen, les gustaba preparar sus cuerpos para ir a los certámenes de RIF en las playas en Sudamérica. Bueno, ¿vos podés creer que en el año 2015 se empezaron a prohibir esos certámenes porque el feminismo los iba a escrachar? O sea, los iban a arruinar a los certámenes porque decían que esas mujeres estaban siendo víctimas del patriarcado y ellas no se daban cuenta. O sea, las mismas que marchaban a favor del aborto diciendo de que una mujer tiene derecho a disponer de su cuerpo, por ejemplo, para matar a su propio hijo, no entienden que la mujer tenga derecho a su cuerpo para estar en un modelaje de la marca Riff. Claro, y no Esas son las solamente contradicciones. que tiene derecho a abortar, sino que esa misma mujer se está poniendo en riesgo ella. Está poniendo en riesgo su Exacto. vida al ir sea clandestinamente o no, a abortar por los riesgos que ya conocemos de salud que puede implicar un aborto. Entonces te estás diciendo, tienes derecho inclusive hasta de quitarte la vida si quieres, como hay unos países que te dicen Sí, a ti con la eutanasia.
Sí. y todo el contexto de la eutanasia. Entonces, venir a hablarme de este concepto de feminidad y de masculinidad desde el punto de vista de lo que cada quien cree. Entonces, volviendo al tema cultural, Sí. esto se trata, como tú dijiste, de poder, no Ujú. realmente de concepto de femenino y masculino, sino cómo yo, desde una posición de poder, dicto a los demás lo que yo creo que debe de ser hecho y lo que no debe de ser hecho, basado en Es mi una, propio concepto. es una posición de poder hasta tal punto que todas estas cosas están legislando, ¿sí? Si alguien hoy sale a decir, por ejemplo, que un hombre es un hombre y que una mujer es una mujer y que esas definiciones son estrictamente biológicas y que ninguna cirugía va a cambiarle el sexo a nadie y que eso es una mentira que le ha hecho daño enorme a las personas que las han puesto en práctica, daño a su psicología y daño a su salud, les han destrozado las vidas. Si yo digo esto, yo estoy hoy expuesto, mira, por haberte dicho eso, yo estoy expuesto en Argentina a ser apercibido por el Estado. Yo estoy expuesto Wow. en España, donde estoy ahora, a ser apercibido por el Estado. ¿Sí? Si yo lo dijera en Canadá, es probable que también podría pagar algún tipo de precio por haber dicho semejante cosa. De hecho, en Canadá, como en distintos estados norteamericanos, yo podría pagar un precio por usar mal los pronombres de género. Sí. Suponte que vos, en vez de María, te autopercibís como Mario, pero yo te sigo tratando de ella en vez de él, o en inglés yo te hablo de she en vez de he. No, y esto Ah, ya se ha visto aquí en Estados Unidos, inclusive, claro, Agustín, tengo una fundación de autismo para jóvenes adultos donde los incluimos en la comunidad. Esto es algo que toca a mi familia por el tema de mi hijo y digo siempre que como tratamos a los más discapacitados es como realmente somos en la sociedad. sí. Eh, estaba dando unas conferencias y como dice, un acompañamiento a los jóvenes que se estaban graduando de salud pública en el departamento de maestría en salud pública. Y lo primero que me pasa en la lista es de los nombres, pero con los pronombres. Y yo estoy dando mi conferencia, o sea, yo, como te digo, ya yo soy de otra escuela, yo soy de medio siglo casi, y yo no estoy poniéndole atención a esto, yo veo el nombre y digo, se equivocaron, hubo un typo aquí, whatever, como decimos los gringos. Y mi hijo me Sí. pone en mute y me dice, mamá, está aquí con su nombre, mamá, que no le puedes decir él no le tienes que decirle ella porque, y yo, ¿qué? Es que tú no, yo digo, pero es que no importa, llámalo mejor por su nombre, mamá, pero no por el pronombre. Luego te explico. Cuando termino la clase, es que él me explica, porque yo no tenía conocimiento de esto. Y ya esto está aquí. Ya yo hubiera podido perder la capacidad Sí. de mentorear a jóvenes en un tema tan importante, que eso es otro tema de otro, que es lo que viene con el autismo, que hoy somos 1 en 30, que realmente las estadísticas para el año 2030 van a ser 1 en 2 nacimientos. Cómo nosotros lo estamos afrontando como sociedad y nadie habla de esto. Cuando hablamos de inclusión queremos hablar de otro tipo de inclusión y no realmente la inclusión que conlleva y por eso entiendo el choque de nuestra propia cultura en conceptos cuando a mí no me convienen, en conceptos como tú dices de la feminidad y la masculinidad cuando a mí no me conviene, entonces Ah, esto es lo difícil. fíjate que lo que vivimos es el momento del individuo tirano. O sea, yo quiero que vos acondiciones incluso hasta tu forma de hablar a mis sentimientos, Uh pero -huh. como mis sentimientos son impenetrables para vos, esto significa vos no podés conocer a ciencia cierta qué estoy sintiendo yo. Por ejemplo, ¿qué estoy sintiendo yo ahora? Vos no lo sabés, no lo No. podés saber, no tenés herramientas para saberlo, pero yo quiero que vos te acondiciones a mis sentimientos. Por lo tanto, yo te voy a dar por escrito previamente cómo me siento yo el día de hoy. ¿Me siento mujer? ¿Me siento hombre? ¿Me siento trans? ¿Me siento género neutro? ¿Me siento género fluido? ¿Cómo me siento? Es una locura, es decir, están estropeando las bases de la comunicación social, porque para ver comunicación social tenemos que remitirnos a algo que está fuera de nosotros dos. Para ver comunicación social, yo no puedo hablar de algo con vos que simplemente está en mí, porque vos no tenés acceso a eso que está en mí. Yo puedo contarte lo que está en mí, pero no puedo limitar toda mi confianza en mi comunicación a que vos sepas lo que está dentro de mí. Por ejemplo, ¿por qué podemos hablar de esto como un celular? Podemos hablar de esto como un celular porque esto está fuera de nosotros dos y hemos convenido en llamarlo celular, de modo que cuando vos escuchás el signo lingüístico celular, vas a entender que yo me estoy refiriendo a esto. Pero Claro. cuando yo
trato de entablar una comunicación con vos de acuerdo a parámetros que no son externos ni acordados, sino que están dentro de mis sentimientos, ese es el fin de la comunicación. O sea, es más narcisismo y más narcisismo. Sí, y que viene con una penalidad. La penalidad de que no solamente es que cambies tu lenguaje, que cambies tu identidad, porque mi identidad, yo tengo una identidad propia, ahora tú me quieres hacer cambiar esto, mi forma de pensar, sino que ahora hay una penalidad por yo no entender esto. Y esto viene mucho con la crianza, la familia, el abandono, las heridas, todo lo que conlleva, porque para mí, y con esto yo creo que vamos terminando, todo esto nace no solamente desde la cultura, sino cómo estamos nosotros formando familias, cómo estamos criando estos chicos y estas chicas hoy. Estamos dándole la capacidad de pensar, la capacidad de poder formar sus propias ideas, no solamente basados en lo que mamá y papá creen o lo que la sociedad dice ahí, sino tú como ser humano, poder decidir. Una de las cosas, Agustín, que para mí era determinante al criar a mis hijos era que tuvieran la capacidad de decidir con base. No te estoy imponiendo mi forma, pero esto es lo que culturalmente, como vemos acá, ahora tú decides y hay una consecuencia para cada una de nuestras decisiones, como tú decías, hay muchas personas que han tomado un camino y luego se dan cuenta no era lo que quería, pero ya no tienen cómo revertir lo que le han hecho a su cuerpo, a su mente, las cosas que han hecho allá afuera y generan un sentimiento de culpa que los ha llevado inclusive hasta el suicidio. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a cambiar la sociedad? A través de cómo cambiamos nuestras familias, el concepto de familia y nuestra crianza. Y mira, cierro con una reflexión al respecto, y es que hoy todas las instituciones sociales están tomadas por estas ideologías. Piensen en cualquiera y van a ver que es así. Por ejemplo, el mundo de la música, el mundo del cine, el mundo del teatro, el mundo de la farándula, el mundo de las escuelas, el mundo de las universidades, el mundo de las fundaciones, están todas tomadas. Los estados, los partidos políticos en general, prácticamente todos, las organizaciones internacionales, las grandes empresas, las redes sociales, las grandes tecnológicas, todo hoy tiene el signo de ideología de género, feminismos, abortismos, LGBT, etcétera. Bien, la única institución que queda hoy más o menos a salvo de eso es la familia. Por eso tenemos que esperar en lo sucesivo mayores ataques que nunca contra la familia. Los ataques que se vienen contra la familia son inimaginables. Canadá, que vos has vivido allí, por ejemplo, ha puesto preso a un padre de familia que se negó a hormonizar a su hija. A la hija había que bloquearle sus hormonas con bloqueadores hormonales que se le dan a los violadores en penas de castración química, donde existe lo mismo, inyectándole a su hija. Seguido, empezarle a inyectar o meter testosterona. Seguidamente hay que sacarle las mamas. Seguidamente hay que construirle una especie de pene con tejido que se lo suelen sacar de esta parte del brazo, ¿sí? Claro. Y de otras partes del cuerpo. Es un Frankenstein. Vamos a decirlo así, es un Frankenstein. Y este padre de familia se opuso a semejante experimento con el cuerpo de su hija y terminó preso, perdió la tenencia de su hija. Hoy está libre después de haber pagado una fianza de $30,000 en Canadá, ¿bien? O sea, esto no es un juego de niños, esto no es una exageración. Los ataques contra la familia que vienen son feroces, por eso es que las familias tienen que fortalecerse, tienen que autoeducarse y tienen que proteger a sus miembros. Así es, y por eso es tan importante. Agustín, muchísimas gracias, muchísimo tiempo para poder hablar contigo. Podría hablar contigo 3 horas, 5 horas más. Qué privilegio. Me gustaría invitarte a otro programa para hablar de otros conceptos más que se nos quedaron, sobre todo de tus libros. Gracias por acompañarnos, de verdad. Bueno, fue un gran gusto para mí, María, y creo que hemos profundizado conceptos que valía la pena darle tiempo. Bastante. Te agradezco mucho. Gracias a ti. Bueno, que estés bien. Abrazo. Chao, chao. A nuestra audiencia, gracias y hasta la próxima semana.